voz de los protagonistas. En Contextos. Bueno, pues tenemos mucho gusto de recibir en el estudio la presencia de Fernando Todd en este contexto de las empresas familiares que cada vez busca más gente. Ya empiezan a identificar este contexto a pesar de que tienes 3 participaciones con nosotros, Fernando. Es un gran tema que nos permite reflexionar y entender, sobre todo en un momento tan crítico. Y perdón por insistir en adjetivar el momento, pero es una realidad. Tenemos que ser muy cautos, muy observadores, muy celosos de las decisiones que se están tomando a nivel empresa. No importa el tamaño de la empresa, estamos hablando de las pequeñas, medianas y grandes empresas, pero sí facilitar todos los procesos para que los embates del exterior nos peguen de manera diferente, menos agresiva. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Y claro que sí, Marcela, tienes toda la razón en lo que dices, y además yo pondría un adjetivo adicional: tenemos que ser muy cuidadosos con lo que ya tenemos. Y justamente la plática de hoy, quiero que sea acerca del patrimonio, el patrimonio que ya los empresarios o el público en general ha construido a través de mucho esfuerzo, y que lamentablemente he detectado en mi trabajo aquí en La Laguna que hay muchas oportunidades para tenerlo más sólido. Uh-huh. El patrimonio, como hemos venido platicando, es una de las esferas en donde se desenvuelve la empresa familiar. Una es la familia, otra es la empresa, y la tercera es el patrimonio. Todas son iguales de importantes y todas deben de ser atendidas de manera diferenciada y con las herramientas necesarias para su consolidación y protección. Entonces vamos a definir primero qué es el patrimonio. A mí me gusta mucho la etimología, tuve un muy buen maestro en la prepa de etimología, y me gusta porque nos da sentido hacia de dónde derivan las palabras y cuál es su real significado. Y buscando la etimología de la palabra patrimonio, nos lleva a que deriva de la palabra primero patri, que es padre, y monium, que es derivado de. O sea, el patrimonio, según el derecho romano, en latín es los bienes que derivan del padre. Entonces, esta etimología nos lleva a la familia empresaria porque habla de una sucesión. Y el tema el tema principal de las empresas familiares debe de ser siempre la sucesión, tanto patrimonial como del mando. Del mando de la empresa. El Código Civil en Coahuila nos habla de que el patrimonio es un poco más abierto el término, y nos dice que toda persona tiene un patrimonio aunque no tenga un bien específico, pero tiene la capacidad para tenerlo. Entonces, el Código Civil te amplía un poco más el sentido del patrimonio. ¿Y qué debemos de entender por el patrimonio? Primero, los bienes inmuebles, ¿sí? Los bienes muebles, los títulos de valor, que son muy importantes y son de las cosas que vamos a platicar ahorita, y el dinero, ¿sí? Esos son los 4 elementos básicos de qué conforma un patrimonio. Repito, bienes inmuebles, esto es terrenos, casas, edificios. Los muebles, un coche, el mobiliario, el menaje de casa, los títulos de valor y el dinero. Entonces, lamentablemente, los títulos son acciones. Pueden ser acciones, pueden ser pagarés, pueden ser inversiones de diferente tipo. Entonces, he detectado 3 prácticas, por lo menos incorrectas y peligrosas, en las empresas familiares. Y espero no ser muy incendiario, pero hay riesgo. Yo veo una probable crisis inmobiliaria en La Laguna, como más adelante vamos a encontrar. Primero, quiero, de mayor a menor riesgo, quiero que hablemos de la falta de acciones y de libros sociales en las empresas. ¿Sí? Y aquí quiero preguntarle a los amables empresarios que nos escuchan si su empresa emitió las acciones al momento de que se constituyeron y en los aumentos de capital que han venido efectuando a lo largo de su trabajo. O si, más aún, saben dónde están las acciones. O sea, estás hablando de los papeles. De los papeles en físico. Si su empresa cuenta con los libros sociales que obliga la ley a tener. Esto es libro de actas de asamblea, de variación de capital y de registro de accionistas, por lo menos. Es que vamos partiendo de lo básico. ¿Realmente se efectúan las asambleas?
por ley estás obligado a tener por lo menos una. Pero luego se simulan. Pues ya si se simulan, no que se simulen, pero que se hagan en papel y se recojan las firmas, eso es lo... ¿Y eso no es una simulación? Quiero pensar que no, porque puedes leer la asamblea y si estás de acuerdo a la firma. Bien. Sí. Pero ya no pensemos en si son simuladas o si son ciertas. Por lo menos que se tenga y que al tenerlas haya una certeza jurídica del rumbo que está tomando la empresa. Y por otro lado, también preguntarles a los empresarios si han documentado la entrada y salida de accionistas de manera correcta. Si contestaron que no a cualquiera de esas preguntas, es momento de que nos pongamos a trabajar, porque hay un riesgo grande en la propiedad de la empresa. Primero, también señalar que los libros sociales son parte integral de la contabilidad. Siempre nos preocupamos mucho por los estados de resultados y por todo esto, pero los libros sociales son parte integral de la contabilidad. Los contadores también deben de estar alertas y comentarle a sus clientes que deben de llevar el seguimiento a estas empresas de las que platicamos, que a lo mejor son asambleas que prepara el abogado y los accionistas, si están de acuerdo, las firman, o que se haga la convocatoria conforme marquen los estatutos y se reúnan y revisen los papeles, que eso sería ya un paso grandísimo, ¿no? Ya estaríamos hablando de un gobierno corporativo ejerciéndose. Entonces, la segunda práctica, que es incorrecta, peligrosa y puede ser incluso constitutiva de delito, es el tema de constituir empresas a través de terceros, ¿sí? Aquí, realmente, como en muchas de las cosas, a mí me gustaría que nuestros legisladores tuvieran un poquito más de cuidado de permitir ya que haya sociedades unipersonales. Uh-huh. Acaban recientemente de hablar de las SAS, las famosas SAS, Sociedades Anónimas Simplificadas, que te permite crear una sociedad con un solo accionista, pero tienen todavía muchas limitantes, y para la dinámica del comercio que debemos de tener, esto nos frena, y nos frena mucho. Necesariamente para constituir una empresa se requieren por lo menos 2 socios, ¿sí? Y muchas veces el esfuerzo es personal. Uh-huh. Y se batalla para encontrar un segundo socio. Entonces ahí el empresario empieza a buscar, pues, ¿a quién traigo? ¿Sí? Y ahorita son 2. Hace algunos años se requerían 5 socios. Entonces hay muchas empresas que se constituyeron en los 80s, en las cuales tienen 5 socios, y cuando le preguntas al empresario quiénes son los 5 socios que tienes, pues mira, es mi compadre, es el cuñado de mi compadre, es el vecino y un amigo y yo. Y entonces metiste a tu empresa a personas que no tienen nada que ver, únicamente para cumplir los requisitos de ley establecidos. Prestanombres. Prestanombres, se oyen muy feos, pero bueno, son prestanombres al final del día, son testaferros. Y esto, como dije hace un momento, puede ser incluso constitutivo hoy en día de un delito. Uh-huh. Y si metes empleados y si metes gente que no conoces a tu empresa para facilitar la constitución de la misma, pues yo no quiero saber qué va a pasar el día que estos empleados, o este compadre, o el vecino, o el primo del amigo se asesore y diga, pues esta empresa es mía, yo aparezco en la constitutiva y te armo un problema y puedo incluso apoderarme de tu empresa. Pasa. No nos durmamos en los laureles. Pasa eso, y pasa a nivel corporativo los famosos takeovers, que son tomas hostiles donde un socio incómodo se puede apoderar de tu empresa el día que quiera. Por eso es muy importante que revisemos cómo firmamos la empresa, los estatutos, las reglas del juego. A mí me da no sé qué cuando alguien va a la oficina a constituir una empresa y ellos buscan el RFC. O sea, no analizan los estatutos, no checamos cómo se van a tomar las decisiones de la empresa, cómo se puede vender el patrimonio, quién va a tener facultades de qué. No, lo que urge es constituir la empresa para ir corriendo al SAT, conseguir el RFC y empezar a facturar.
Y no le prestamos realmente atención a los pequeños detalles, que es donde está el diablo, ¿no? Uh-huh. Y en esos pequeños detalles es donde puede venir un abogado que le sepa un poquito al tema corporativo y crearte un problema fuerte. Mega problema. Ajá. Y el tercer tema del que queremos hablar es de la famosa práctica que existe en La Laguna, que desde que yo regresé aquí a Torreón, me doy cuenta que hay un excesivo uso de los poderes de dominio, irrevocables o revocables. Los poderes de dominio se dan generalmente cuando alguien va a adquirir un inmueble, entonces va con el notario y le dice el notario, pues para escriturar este inmueble tienes que pagar tanto de derechos catastrales, tanto de traslado de dominio, tanto de registro público, tanto de honorarios, tanto de cuota para bomberos, tal. Y dice, no, pues sabes que me sale muy caro. Entonces yo no sé en qué momento empezó el tema de decir, bueno, dame un poder de dominio. Y yo ya tengo un poder irrevocable de dominio y me siento como que adquirí el inmueble. O sea, no escrituras. No escrituras. Solamente tienes ese poder de dominio. El dueño te da el poder de dominio. Ajá. Para tú, cuando tengas dinero, tiempo, ganas e interés, lo escritures por ti mismo. ¿Sí? Y mucha gente tiene ya su poder de dominio, vive en la casa, está como dueña, pero puede pagar predial, puede pagar absolutamente todo lo que significa la... Sí, puedes pagar el predial y puedes pagar lo que quieras, pero el predial sigue saliendo a nombre del dueño anterior, del poder dante. ¿Y eso le da poder al dueño anterior? El riesgo de lo que haga el dueño anterior es lo que me preocupa. Yeah. ¿Por qué? Porque si el dueño anterior se mete en un problema fiscal, mercantil, civil, de lo que quiera, si gusta, se divorcia el señor, ¿sí? Y van y le embargan el inmueble, el abogado que esté litigando el asunto va a ir a buscar al registro público cuántas propiedades tiene Juan Pérez. Y va a aparecer que Juan Pérez tiene esta propiedad. Y ese señor no va a saber necesariamente que ya dio un poder de dominio y va y te embarga esa propiedad. Entonces, quien tiene el poder de dominio tiene el riesgo abierto siempre de que se lo embarguen y lo pierdan. Pero no lo puedes proteger adjudicándole el estatus de patrimonio familiar. Sí, pero hasta que esté escriturado tu nombre. O sea, con poder de dominio no puedes. No. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que ese es el menor de los riesgos, ¿sí? Fíjate, ese es el menor de los riesgos. Pero nada más, antes de que pases, ¿qué es lo que impide que en lugar de un poder de dominio se dé una efectiva escrituración a nombre del nuevo dinero? Los costos. El dinero. O sea, el pagar la escritura. Exacto. Ajá. Exacto. Sí, o sea, la gente prefiere pagar, no sé, 2,000, 3,000, 4,000 pesos que cobra el notario por hacer el poder de dominio, ¿sí? A pagar los impuestos, los derechos de registro público, todos los cargos que te hacen. Impuestos sobre adquisición de inmuebles. Ajá. Y pagar los honorarios del notario, que debe estar alrededor del 2% de... Escriturar una casa depende del valor de la casa. Ajá. Okay. Entonces, ese es un riesgo. Otro riesgo, como decíamos, el poder no sustituye la escrituración, ¿sí? Y lo que se puede hacer es tratar de inscribir el poder en el registro público. Pero el gobierno del estado, desde hace ya algunos años, estableció la práctica de que para escribir un poder de dominio irrevocable tienes que pagar el ISAI. Entonces te sale junto con pegado. Ajá. Sí, porque generalmente es el impuesto al que le estás dando la vuelta. Exactamente. Entonces, el riesgo más grande, y aquí es donde yo hablo de una futura probable crisis inmobiliaria que ya en muchas cosas está pasando, ¿sí? Es que no contábamos con que, como aquel famoso eslogan de Big Brother, las reglas cambian. Y ahora ya la legislación cambió. Desde hace algunos años estamos jugando en el tema de la prevención del lavado de dinero. Y como tal, ahora, cuando tú ya tienes tu poder de dominio y ya juntaste un dinerito para ir a escriturar y vas con el notario a escriturar, nosotros como notarios te vamos a pedir la constancia de situación fiscal de quien te dio el poder,
la identificación del poder, el comprobante de domicilio del poder, y te va a tener que llenar un cuadernillo de identificación. Sí, todo esto para tratar de entender por qué se está haciendo esta operación y porque la autoridad puede venir con el notario a pedirte el expediente único del vendedor. Y aquí es donde se complica todo, porque muchas de las veces quien te dio el poder falleció, se fue a vivir a Estados Unidos, ya está ilocalizable, está enojado contigo por algo y no tiene RFC, no te va a dar un comprobante de domicilio porque él va a decir, yo ya acabé, compadre, yo ya no tengo aquí nada que ver con tu operación, ¿sí? Y lo que está pasando es que los notarios ya no podemos escriturar los inmuebles con un poder de dominio en el futuro. Si no te acredita una serie de requisitos muy, muy grandes, ¿sí? ¿Qué tal y el señor que te dio el poder hace 5, 7, 8 años no está dado de alta en el SAT? El notario necesita el comprobante de identificación fiscal para poder celebrar una operación de esas, o si no te la quiere dar. Entonces es un riesgo muy alto porque muchos empresarios y el público en general creen que tienen propiedades y ostentan la misma con un poder de dominio. Y va a pasar que van a batallar muchísimo cuando quieran escriturar, muchísimo. Si ahorita ya está cambiando la ley a cómo ha cambiado, yo no quiero saber en 2 o 3 o en 4 años cómo va a estar la complicación para escriturar, porque las cosas dudo mucho que se pongan más fáciles, se van a poner más difíciles y cada vez van a haber más trámites. Todo esto porque México ha firmado una infinidad de tratados internacionales en donde nos están obligando a tener justamente todo este tipo de candados y mecanismos para prevenir el lavado, ¿no? Y cabe la posibilidad de que si el poder dante tiene un adeudo fuerte con el SAT pudiera embargar la propiedad. Sí, claro. El SAT y cualquier persona. Sí. Sí. Pues este es un tema súper importante y nos gustaría mucho, Fernando, que lo siguieras desarrollando, porque esto es parte del propósito de tenerte aquí en este contexto de las empresas familiares, incrementar la cultura. ¿Con qué cierras? Mira, yo cierro con como abrimos con la etimología, patrimonio quiere decir lo que el padre puede ceder o heredar en un momento a sus hijos. Y entonces tenemos muchos frentes abiertos que debemos de ir aterrizando y cerrando. Y eventualmente platicaremos lo que comentabas del patrimonio de familia. Si me permiten, yo les dejo mis notas de esta participación y de todas las anteriores en mi blog personal, que es ftr.mx/GREM. Ahí encontramos todos los apuntes que estamos teniendo en estas participaciones. Ya ves que nos preguntaban algunos contactos que cómo podían escuchar esta participación tuya. Exactamente. Y pues nada, agradecerles el espacio y con todo gusto seguimos platicando. Mi Twitter es @FDOTODD. Muchas gracias, Fernando Todd, Gracias. por estar con nosotros. Recibe felicitaciones de los radioescuchas. Salvador Perales se comunica. Chava, un saludo para ti grande. No, hombre, igual, chao. Excelente participación de Fernando.